que comenzó este grupo de personas, hoy en día es una organización mundial enorme, pero fue Charles Russell. Él empezó todo esto de los testigos. De hecho, fue él, después fue otro hombre que se llamó Joseph, y después fue otro hombre que se apellida Rutherford. Y estos tres hombres han sido los encargados de promover toda esta doctrina, y ha tenido muchos cambios. De hecho hoy siguen cambiando. Dentro de todos los cambios que han tenido es que no tengo ahorita lo tengo anotado, pero no es mi clase hoy, pero ellos dieron fechas exactas del regreso del Señor Jesucristo. Esta secta se caracteriza por ser una secta, organización que le gusta mucho enseñar o hablar de temas como la venida de Cristo, como el Apocalipsis, como el fin de los tiempos, temas escatológicos, pero todo sacado de su contexto y de la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando Russell comienza esta organización, él fue un jovencito que él a la edad de unos 17, 18 años, él fue a una iglesia adventista, una iglesia presbiteriana por mucho tiempo. Él era conocedor de la Biblia, y algo que le fascinaba a él era libros como Daniel y libros como Revelación o Apocalipsis, Revelación dicen ellos, y empezó a meterse a indagar todas esas doctrinas, y llegó al punto también de la destrucción de la tierra y todo esto, y también del infierno y la condenación de los que no creen en Cristo. Entonces él no concibía en su mente cómo un Dios amoroso, un Dios bondadoso y misericordioso podía permitir que la gente fuera condenada y fuera al infierno. Y a raíz de ese temor empezó a hacer cosas como decir que el infierno no existía. Y al decir que el infierno no existía, hermanos, aunque solamente era algo ilustrativo, pues muchas doctrinas tenía que echarlas abajo, y una de las doctrinas que él tuvo que tumbar en su pensamiento, ¿verdad?, en su sabiduría humana, fue la deidad de Cristo, lo cual vimos la semana pasada. Porque él entonces ellos empezaron a enseñar que Jesús no era Dios, sino que era un ser creado. Entonces iba él a ir en contra de todo aquello, hermanos, que la Biblia nos enseña. Tiempo después él muere. Él dijo que en 1914 Cristo iba a venir, y ¿qué creen? Pues no vino, porque del día y la hora, la Biblia nos enseña los evangelios de la venida de Cristo, nadie sabe. Entonces él se equivoca, y para poder, ¿verdad?, él tapar ahí ese hoyo o ese error en su organización, dijo: es que ya vino, pero espiritualmente, ya está reinando. Mira qué fácil, ¿verdad? Después él murió, se levantó otro que dio otra fecha en 1940 y tantos, dijo que Cristo iba a venir, y hermano, coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijo: no vino, pero se cumplió todo lo que dice la Biblia, y pues la gente ahí creyó en eso. Después se levantó otro que cambió la organización, Rutherford. Ese fue el que cambió la organización, y ya no habló tanto de eso, ya empezó a omitir profecías fallidas, porque pues hermanos, ellos no son profetas y no pueden decir cuándo Cristo va a venir. Y hizo una revolución tremenda, hermanos, porque desde el anterior a él, que no recuerdo el nombre, después se lo digo cuando sea mi clase de esto, además ese breve repaso, empezaron ellos a construir salones del reino. Ellos no ponen en sus templos o sus lugares de reunión iglesia o templo. ¿Por qué? Porque algo que también Dios le dijo a Russell, algo muy similar, hermano, a lo que se le dijo a José Smith de los mormones, que él tenía que revolucionar y tenía que purificar la iglesia porque se había corrompido. Todos los que hacen eso son sectas, hermano. Entonces lo que Cristo había hecho y los apóstoles, eso ya se había corrompido, ahora ellos iban a hacer de nuevo. Entonces ellos empezaron a hacer templos, y tuvieron una expansión tremenda. De hecho, desde siempre, hermanos, han difundido su literatura, Despertar de la Atalaya, y muchos libros escritos por estas personas que fueron los líderes de esa organización, a tal grado que han impactado mundialmente con su literatura. El lugar a donde su sede está en Nueva York, que es la Watchtower, que es donde sale toda su literatura y todas sus enseñanzas. Y hermanos, tienen un impacto global tremendo, tienen un financiamiento y tienen un alcance en muchos idiomas. La tristeza más grande es que todo es antibíblico, blasfemias, y todo es una mentira. Llegó el punto en que ya no creían en sus líderes, entonces ahora ellos crearon un grupo de ancianos, y ellos son los que mandan, ¿sí? Ahora ya es como unos 10 hombres, 15 hombres, y ellos son los que tienen a cargo toda la organización.
organización. Y dentro de las cosas que ellos hacen es el aislamiento, ya lo mencioné la semana pasada, pero quiero ir al segundo punto de sus doctrinas que ellos le dan mucho énfasis. Vimos la semana pasada la deidad de Cristo, ya vimos con la Biblia que Jesús es Dios, pero una de las doctrinas que ellos más atacan, hermanos, es la Trinidad. Ellos niegan la existencia de la Trinidad. Y yo quería llegar aquí, hermanos, porque me encanta esto, porque la verdad es que si nos ponemos a razonar, y si usted pone a su mente a trabajar, y usted quiere entender al 100% la Trinidad, nuestra mente es muy limitada. Sin embargo, a la luz de la Biblia podemos ver que es verdadero. Y esto es uno de los misterios que podemos encontrar en la Biblia, pero que es tan grato y es tan bonito, hermanos, ver y aprender acerca de esto. Y bueno, ellos creen, hermanos, que hay un ser solitario en toda la eternidad. Y por eso ellos dicen que Jehová es el único Dios, basándose en Deuteronomio, un versículo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces ellos dicen solamente es Jehová, no hay otro más. Ellos dicen, hermanos, que Jesús es creado, por eso niegan su deidad. Ahorita no tengo a la mano, la semana pasada traje mi traducción, traje ahí una traducción, hoy no la traigo. Pero ellos niegan la deidad de Cristo. La semana pasada vimos cómo cambiaron Juan 1:1, ya lo vimos eso, hermanos, pero algo que también dicen es que Jesús fue creado, y algo también que dicen es que Jesús fue hermano de Miguel, de la calle de Miguel. Así como él fue un gran ángel, un mensajero de Dios, lo mismo fue Jesucristo. Entonces niegan que él es Dios, le dan un grado menor. También la semana pasada vimos acerca de eso, hermanos. Y también ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural que tú puedes sentir, pero no es Dios. La semana pasada mencionaba que ellos dicen que es como el combustible o la energía en un motor. Motor está, pero sin energía no puede avanzar. Así es el Espíritu Santo, dicen, gasolina, electricidad. Ellos así lo dicen, hermanos. Y no es así, hermanos. El Espíritu Santo es Dios. Entonces ellos niegan rotundamente la Trinidad. Pero la Biblia, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nos enseña mucho acerca, hermanos, de que Dios, hermanos, es un Dios que se presenta en tres personas. Ahora, en el Antiguo Testamento existen muchos versículos, hermanos, y muchos pasajes que nos hablan acerca de la pluralidad de Dios, que nos hablan de Él, hermanos, no solamente hablando de uno solo, sino de más personas. Y ahorita vamos a ir a los principios bíblicos, hermanos. Entonces, algo que notamos en la Biblia es que cuando inicia en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la palabra Dios, hermanos, ahí, ¿verdad? Esta palabra ahí en Génesis 1:1, esa palabra, hermanos, está en plural. Si quieren búsquenlo, hermanos, vaya a Génesis 1:1. Y en el hebreo, hermanos, para enfatizar que Dios es uno, se utiliza un derivado que es Eloah, para mencionar que Dios es uno. En diversas partes de la Biblia, hermanos, ¿sí? En todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra o un derivado hebreo que es Eloah, y también él, hermanos. Pero este derivado hebreo Eloah no aparece en Génesis 1:1. Aquí lo que aparece, hermanos, o la palabra, ¿cómo se traduce, hermanos? Dios, en el Dios del hebreo, en Génesis 1:1 es Elohim o Elohim. Y esta palabra, hermanos, es el plural de Eloah, es decir, está hablando de más personas. Entonces, hermanos, vemos esto en el inicio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La traducción al español directa sería: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero esto en la gramática y ortografía española no entra, vaya, no queda. Entonces ellos tradujeron Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la gramática española no permitiría esa traducción, hermanos, y lo tradujeron de esa manera. Pero esta palabra hebrea sigue estando presente en ese texto, aunque en nuestra Biblia en español, por la traducción y por todo eso y por
los enunciados y por todo, hermano, lo que tiene que ver ahí con la gramática, no queda, pero sí en su esencia en el hebreo, la palabra original es dioses, hermanos. Y sabe, hermanos, la Biblia nos enseña entonces no solamente en Génesis 1:1, dentro de cuando se ve la palabra Dios, no solamente es en Génesis 1:1, esa palabra Elohim o Elohim está en muchos más versículos. Si quieren anotarlos, vamos a ir a ellos, por favor. Voy a pedir que me ayuden a buscar, hermanos, estos versículos. Y a alguien que me ayude a buscar Deuteronomio 4:31, por favor. Deuteronomio 4:31. Alguien más, Josué 24:19. Josué 24:19. Y alguien más, Salmo 7:11. Salmo 7:11. Y alguien más, Isaías 46:9. Vamos primero con Deuteronomio 4:31. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Deuteronomio 4:31. Adelante, bien fuerte, por favor. Porque Dios misericordioso es Jehová, Dios, no te dejará ni te desamparará, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Gracias, hermano. Bueno, en ese versículo dice, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En ese versículo de la Biblia encontramos la misma palabra hebrea que en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, que es Elohim. En la primera parte del versículo que dice, porque Dios, ahí es porque Elohim, misericordioso es Jehová, y luego ahí dice tu Dios, pero cuando menciona ahí tu Dios, ahí sí está hablando en el otro derivado hebreo que es Elah. Entonces, hermanos, cuando uno empieza a ver esto más a profundidad, uno se va dando cuenta que sí hay una diferencia en cuanto a eso. Ahorita van a ir entendiendo por qué se lo digo. A lo que quiero llegar, hermano, es que no solamente es un versículo en el que nos basamos de esa palabra Elohim en el Antiguo Testamento. Está pero también es la misma raíz y derivada de la misma palabra a Josué 24:19. ¿Alguien lo tiene? Adelante, Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Gracias. Nuevamente dice ahí, ¿verdad? En el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios. Ahí está hablando de la palabra Elohim, Dios santo, y luego Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones. Y luego vamos a ir al Salmo 7:11, y luego vamos a ir a Isaías 46:9, y está hablando, hermanos, obteniendo esta misma palabra que vemos allá en Génesis 1:1. Por motivo del tiempo, nada, vamos a ver estos dos. Pero ahora, cuando la Biblia nos menciona que Dios es uno, por ejemplo, a este sí vaya, Deuteronomio 6:4, vamos a ir. Deuteronomio 6:4, ahí la Biblia nos enseña que Dios es uno. De Deuteronomio 6:4. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia nunca nos va a decir literalmente, ¿verdad? Dios es uno en tres personas. No lo va a decir nunca la Biblia. De hecho, no vamos a encontrar literalmente esa expresión. Solamente vamos a encontrar, hermanos, ¿verdad? Sobre todo en este versículo que dice, Jehová uno es. Ahora, de este versículo se han aferrado todas las personas para rechazar la divinidad de Cristo, para ellos poder, hermanos, decir que la Trinidad no existe, hermanos. Y bueno, si nos vamos nuevamente al idioma original hebreo, vamos a poder entender también este versículo. ¿Por qué, hermanos? Yo no quiero convencerle de la Trinidad porque yo sé que usted lo cree, pero nosotros necesitamos poder entender y saber para poder explicar a otros. Por ejemplo, la palabra uno es del hebreo ethad. Y esto, hermano,
tiene que ver con muchos versículos. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hermanos, este uno que menciona aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en la palabra Echad, puede ser uno o puede ser varios. O sea, cuando está hablando de ese uno, en la palabra original puede ser uno o puede ser varios. Es decir, no se está limitando en el texto original a hablar de una sola persona. Nuevamente, pero en nuestra traducción, por la gramática y todo esto, traduce uno es. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. En el libro de Génesis encontramos esta palabra. Génesis 2:24. Vamos ahí, hermano. Génesis capítulo 2, versículo 24. Y aquí vamos a empezar a ver ejemplos respecto a esto, de que esa palabra en el idioma original nos abre más el panorama y tiene la esencia de cómo Dios lo dijo, cómo Dios quiso que lo escucháramos. Por eso es importante, hermano, en temas como este, poder indagar un poco más, no solamente, como yo he dicho en las nuevas versiones, sí, nuestra lectura literal, pero necesitamos también echar mano de algunas cuestiones en el idioma hebreo y demás, para poder saber qué es lo que Dios estaba diciendo. Mire, dice ahí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ¿qué dice, hermanos? Y serán una sola carne. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está hablando del hombre y la mujer, que se van a unir y van a ser una sola carne. Aunque el texto aquí nos está hablando de que serán uno, ¿cuántas personas van a ser esa sola carne? 2 personas. Y no solamente es ese ejemplo, hermano. Miren lo que dice Esdras 2:64. Vamos ahí, hermano. Esdras 2:64. Esdras 2:64. Si alguien encuentra Esdras 2:64 antes que yo, voy a agradecer que lo lean. Si yo le gano, yo lo leo, pero si me ganan, léanlo, por favor. Esdras 2:64, les dije, ¿verdad? Sí, 2:64 de Esdras. ¿Alguien lo tiene, hermano? Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Gracias, hermano. Ahí nuevamente aparece esta palabra que les estoy diciendo, que es Echad, y dice Esdras 2:64, dice, toda la congregación, está hablando de mucha gente, unida, luego dice ahí, como un solo hombre. Ahí encontramos 2, unida y uno solo. Y luego dice ahí, era de 42.360. Eran 42.360 en la congregación, pero el texto nos dice que está unida, como un solo hombre. Nuevamente encontramos esta expresión. Entonces, cuando encontramos nosotros en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es una verdad doctrinal. Solamente hay un solo Dios y un Dios vivo y verdadero, ¿ok? O sea, eso es real. Pero también dentro de eso nosotros podemos ver en la gramática hebrea que cuando encontramos uno solo, o como encontramos unido, y viendo esa palabra Echad, puede hacer, hermano, referencia también no solamente literal a una sola persona, sino que pueden ser más personas, pero que están reunidas en un solo propósito, como vemos aquí en la cuestión del matrimonio, que estos, un hombre y una mujer, forman una sola carne, y ahora estos 2 son uno. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero no podemos basarnos solamente en ese texto para decir la Trinidad no existe. Ciertamente Dios es uno, pero se ha manifestado en 3 personas. No creemos en 3 dioses, ¿no creen, hermanos? Como los unicitarios y los testigos sin Jehová dicen. Es que ustedes entonces creen que son politeístas porque creen en 3 dioses, y no es así. Nosotros creemos en un solo Dios, pero ese Dios se reveló. Y mira, hay un texto hermoso, se lo voy a leer, pero hay un texto bonito en 1 Timoteo 3:16, si quieren anótelo, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, es decir, ese Dios, hermanos, se reveló y se manifestó en carne. Ahora,
no quiero, todavía no llego ahí, pero por ejemplo, hablando de la secta que estamos hablando, ellos dicen que Jesús no puede hacer la expiación por los pecados, porque vamos a ver la expiación también más adelante, porque Él es un ser creado, porque Él no es Dios. El único que puede hacer expiación por nuestros pecados, ¿verdad? Y que puede perdonar los pecados es solamente Cristo, aunque ya se actualizaron, hermanos, ya actualizaron ahí su sistema operativo, esta secta, y ahora dicen que ya Jesús también puede hacerlo. Pero si vamos, hermanos, a Isaías, podemos encontrar Isaías 53, hermanos, que nos habla del sufrimiento, ¿verdad?, del siervo de Jehová, y está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Solamente un cordero perfecto y una persona sin pecado y sin mancha podría morir por los pecados de la humanidad. Ellos dicen que Jesús fue creado, que incluso pues no es Dios, o sea, no alcanza el grado de Dios, y incluso me atrevo a decir que muchas veces ellos han afirmado que pues hasta Jesús fue imperfecto y demás porque era creación de Dios, ¿sí? Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios fue manifestado en carne por medio de ¿quién? El Señor Jesucristo, hermanos. Luego también ese texto nos dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando aquí este texto? Del Señor Jesucristo. Y dice que fue recibido arriba en gloria. El Señor Jesucristo, hermanos, después de morir asciende al cielo, el paraíso, no se queda en la tumba, porque de hecho está bien mal, hermanos. Ellos niegan la resurrección de Cristo. Ellos dicen que resucitó su espíritu y que su espíritu fue el que subió al cielo. ¿Y dónde dejamos ese texto donde Tomás pudo mirar, ¿verdad? Donde le traspasaron, donde dejamos ese texto donde la Biblia nos habla del libro de los Hechos y en los Evangelios, las partes finales, donde él apareció con pruebas indubitables a más de 400 hermanos cuando él resucitó? Pero ellos echan abajo todas esas doctrinas con tal, hermanos, de ellos poder afirmar sus blasfemias. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro tema, Dios es uno solo, manifestado en tres personas. Miren, hermano, vamos a ver otros textos más. Unos pasajes que podemos encontrar, hermanos, para poder entender y abrir un poco más el panorama respecto a esto, es donde Dios habla de sí mismo, hermano, pero en manera plural o en tercera persona. Vamos a algunos textos. Génesis 1:26, por favor. Vamos ahí, hermanos. Génesis 1:26. Y acá se avientan otra blasfemia peor, hermano. Ahorita les cuento cuál es. Génesis 1:26 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, nuevamente ahí encontramos Elohim. Entonces dijo Dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice ahí, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué no dijo Dios, voy a hacer? Y en lugar de decir, ¿verdad?, voy a hacer o voy a realizar o haré, él dijo, hagamos. Ahí está hablando en tercera persona, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos nuevamente a lo primero que estamos viendo. Ahí en esta dice, entonces dijo Dios, se repite otra vez, Elohim. Esa palabra en hebreo que está hablando de dioses, que no está hablando de manera singular, sino hablando de manera plural. Entonces los unicitarios, hermanos, y aquellos que dicen que verdad, los unitarios, pero no estoy confundiendo, los unitarios son los que dicen que solamente hay un Dios, los unicitarios son los que dicen que solo Cristo, ya son un montón de cosas, ¿verdad? Y dicen muchas cosas respecto a todo este tema, pero ellos dicen, entonces le preguntan a ellos, bueno, y entonces explícame este texto, ¿no? Si solamente hay uno el que está hablando ahí, ¿por qué dice hagamos? Y ellos dicen, es que los ángeles del cielo estaban con Dios. Si ellos dicen esto, eso cambia el sentido de todo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque entonces diría, y crearon Dios y los ángeles al hombre a su imagen, a imagen de Dios y de los ángeles de Dios los crearon, varón y hembra los crearon. Cambiarían el sentido, hermanos, si se metiera como tal lo que ellos dicen. Pero ellos tratan de decir, es que fueron los ángeles. Y no, hermanos, porque quien estaba creando el mundo y estaba haciendo al hombre y quien estaba haciendo todo esto era Dios, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña en Juan 1:1
En el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Jesús estaba desde el principio con Dios. O sea, y yo sé, hermano, porque esto es algo pesado a veces para la gente entenderlo, y dicen, es que no lo logro entender, ¿cómo es posible que eso suceda? Bueno, es que la Biblia nos habla de él, podemos encontrar los principios, podemos encontrar la verdad en ella, pero hermanos, por eso es un misterio. Es el misterio de la Trinidad. Yo puedo verlo en la Biblia, lo creo, hermano, pero que yo con mi mente limitada y humana pueda decir, pero ¿cómo le hizo Dios para 3 personas? ¿Y cómo fue eso? La Biblia nos enseña, y podemos verlo hablando de la palabra por fe, y aún, hermanos, con verdades que son irrefutables, pero nuestra mente no alcanzaría a entender la magnitud y la grandeza de Dios. No por eso debemos tampoco decir, es que Dios es grande, no se puede entender muchas cosas. No, la Biblia sí nos da los principios para entender el por qué Dios es Dios, hermanos, creemos en la Trinidad. De hecho, más adelante, hermanos, voy a mencionar en cuanto a la historia, en cuanto a los padres de la iglesia, en cuanto a los grandes eruditos que creyeron, y no solamente defendieron lo que la Biblia dice, pero aquí está hablando Dios en tercera persona. ¿Por qué? Porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando este mundo, hermano. Entonces, hermanos, ningún ángel participó en la creación del hombre, fue Dios el que hizo todo, hermano. Nadie fuera de la deidad ayudó a crear algo. Dios es el creador de todo, hermanos. Dios hizo todo, y por eso dice ahí, ¿verdad? Nuevamente el versículo 26, acompáñame con su vista. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces en el mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Acá nosotros vemos cómo Dios es el que crea al hombre. Aunque ahora en el 27 nosotros podemos notar otra vez esa expresión, es ahí donde podemos entender a qué se está refiriendo. Siempre, hermanos, siempre, cuando en nuestra lectura o en un estudio no entendamos algún argumento, siempre, y hoy tenemos tantas herramientas, hermanos, hay concordancias, hay diccionarios, hay interlineales de hebreo, español, griego, español, y nosotros podemos, hermanos, ver, ok, no entiendo esa palabra. De hecho, hasta con la inteligencia artificial te va a preguntarle qué quiere decir esto en hebreo, y te lo va a decir, o la raíz de esa palabra, y uno puede entender cuál es el sentido del Espíritu Santo al hablarnos de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, Dios habla, hermanos, en tercera persona. Ahora, mira un texto interesante, Job 33:4. Vamos ahí, por favor. Job 33:4. Job 33:4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así. ¿Sí lo tienen, hermanos? ¿Todavía están aquí, hermanos? ¿Sí? Bueno. Dice así: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Bueno, ¿verdad? Acá vemos en el libro de Job, hermanos, vemos aquí como Eliú y todo esto empieza a hablar con él, pero lo interesante es cómo dice el Espíritu de Dios me hizo, está hablando de una persona. Y luego dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Acá podemos encontrar a dos personas de la Trinidad, al Espíritu Santo, al Omnipotente Dios o el Padre, hermanos. Entonces vemos que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Otro versículo más, Juan 1, del 1 al 3, por favor. Juan 1, del 1 al 3. Ese yo creo que se lo saben hasta de memoria, pero vamos ahí, hermanos. Es muy conocido este texto. Juan 1, del 1 al 3, dice así: en el principio era el Verbo, ya vimos que el Verbo es Cristo, hermanos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él, sin quién, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. Acá vemos en Job hablando del Espíritu y vemos ahora en Juan hablando de Jesús. En Job vemos que hay verdad que el Espíritu fue el que dio vida, y ahora vemos en Juan que Jesús fue el que creó todas las cosas. Acá vemos nosotros al Espíritu Santo creando al hombre, y ahora también vemos al Verbo de Dios, hermanos, creando todo lo que existe. Y con esos textos nosotros podemos entender, a la luz de la Biblia, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, que el Espíritu Santo es Dios y que Jesús es Dios, hermanos. Pero no lo aceptan, hermanos, y nunca lo van a aceptar porque están cegados. Vamos a ver, no sé cuándo, pero también una breve guía de cómo hablarle a los testigos de Jehová. Es difícil hablarle a esas personas, sí, hermano. Están muy arraigadas, no a la Biblia, no a Dios, están arraigadas a su organización, hermano. Ellos, hermanos, le tienen tanto miedo a que le dejen de hablar, a que les quiten el saludo, a que su hermano les dé la espalda, que ellos prefieren seguir en el error antes de conocer la verdad, hermanos. Ellos prefieren estar así. Entonces uno puede leerle esto a ellos y uno puede explicarles esto a ellos. De hecho, cuando usted lo hace, ¿sabe qué van a hacer? Van a huir, se van a ir, hermano. Van a decir, ¿sabe qué? No, hasta aquí quedó. Y no solamente hablando de esto, y no es en contra nada, como he dicho desde el inicio del estudio, de otras doctrinas y otras sectas. Hay otros grupos, hay otras denominaciones que enseñan la Biblia, pero nosotros como cristianos debemos de defender todo el consejo de Dios, hermano. Y si algo es mentira, si algo está mal, debemos nosotros enseñarlo con la Biblia a aquellos que están en el error. Entonces, mira un versículo aún más interesante, por favor. Acompáñeme a Génesis 3:22, por favor. Génesis 3:22. Y es bien hermoso como en Génesis, que es el libro de los comienzos, ahí encontramos todas las doctrinas, hermanos, escogidas, ahí mismo que están en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22, les dije, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Génesis, capítulo 3, versículo 22, dice así, hermanos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como, ¿qué, hermanos? Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? No son los ángeles. Nuevamente encontramos ahí esa raíz, esa esencia de Elohim, que está hablando de más personas, está hablando del Padre, hablando del Hijo y del Espíritu Santo. Y van a decir las personas, pero ahí no dice Trinidad. No dice Trinidad. Como tampoco en la Biblia encontramos quizás la palabra misión. Como en la Biblia no podemos encontrar no tomes alcohol, no fumes, no se embriaguéis con vino, no te drogues. Hay cosas que la Biblia quizás literalmente no lo va a decir, pero encontramos la esencia y encontramos el principio de lo que Dios quiere hablarnos. Mire un texto más, por favor. Deuteronomio 4, Génesis 11:7, por favor. Génesis 11:7, vamos ahí. Dice la Biblia. Ya me lo acabo, hermanos. No ha avanzado nada, pero ya me lo acabo. Génesis 11:7 dice la palabra de Dios. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí en la historia de la Torre de Babel, ustedes seguramente conocen. Dice, descendamos y confundamos. ¿Quién está hablando aquí? Desde el contexto, Dios es el que está hablando. ¿Por qué dice descendamos y confundamos? Bueno, porque nuevamente, hermano, ahí se nos está enseñando, hermano, la participación de la Trinidad en estos eventos. Isaías 6:8, yo sé que lo conoce, pero dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Luego dice, por nosotros. Entonces respondí, yo, heme aquí, enviarme a mí, en Isaías 6:8. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, hermano, nuevamente vemos ahí esta palabra en tercera persona, y ahí la Biblia nos está enseñando Dios hablando verdad a Isaías, él va presentándose en esta visión y nuevamente tomando esta palabra a nosotros, haciendo referencia a que Dios se presenta en tres
personas, hermanos. Ahora, aunque esos pasajes son clarísimos, hermanos, y nosotros podemos entenderlo, de hecho, hermano, la Biblia es tan hermosa que grandes y pequeños podemos entender sus verdades si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Algunos rabinos eruditos de la palabra dicen que esta era una expresión solamente, una manera de hablar que no está afirmando nada. Pero sabe, existen versículos a donde Dios, hermanos, está hablando, pero Él está hablando y está haciendo referencia, cuando Él está hablando directamente y no habla Él, ahorita vamos a ver el texto, Él está hablando, hermanos, pero no habla de sí mismo, sino habla de alguien más. Vamos a esos textos, Job 1.7, por favor. Vamos ahí, por favor, Job capítulo 1, versículo 7. Job 1.7. Dice la palabra de Dios, hermanos. Job capítulo 1, versículo 7. Y esta manera que Dios habla es típica de Él, hermanos, y es única de Dios, hermanos. No, nadie más en la Biblia habla de esta manera. Job 1.7, ¿lo tenemos, hermanos? Dice la Biblia, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mis... perdón, hermanos, les dije 11.7, estoy yo mal, estoy en el 1. Discúlpenme, Job 11.7, perdónenme, hermanos. 11.7, discúlpenme. Dice ahí, Job capítulo 11, versículo 7, dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Me van a cortar la cabeza. Es Génesis 11.7, discúlpenme, hermanos. Génesis 11.7. Ese sí es, ¿ok? Ay, hermano, perdónenme. Denme un segundo. Vamos a Job, hermanos. Vamos a Job. Disculpen, vamos a Job. Capítulo 1. Vamos a Job 1, hermanos. Versículo 7. Ahí sí es, Job 1.7. Y esta es la última porque ya no sé de qué estoy diciendo. Job 1.7 y al 10 dice la Biblia, ahora sí, hermanos. Dice de la siguiente manera, Job capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y dijo Jehová a Satanás, estaba yo bien desde el principio, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma decencia. Aquí encontramos algo interesante, hermanos, porque primero empieza a hablar Dios, hermanos. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Note eso, hermano, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí está hablando Jehová, hermano, con Satanás, pero ahora menciona temeroso de Dios, no dice temeroso de mí. O sea, él está hablando directamente con el enemigo. Entonces, hermano, Dios, hermanos, una manera de hablar que utilizaba es que él hablaba con alguien, pero hacía referencia a Dios siendo el mismo Dios. No sé si me estoy dando a entender o explicando esto. Entonces, hermano, él pudiera haber dicho, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es temeroso de mí? Es un varón recto, temeroso de mí y apartado del mal.
pero no, él dice temeroso de Dios, haciendo alusión, él mismo como Dios, a Dios, hermanos. Y eso es bien interesante porque eso aparece también en otro texto, Amós 4, Amós, hermanos, Amós 4:11. No les digo, hermanos, Amós 4:11. Amor no existe, no sé, 1 Corintios 13 sí existe. Si alguien lo tiene, ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. Amós 4:11, por favor. ¿Alguien lo encontró? Está ahí después de Joel, hermano. Y antes de Abdías. Amós 4:11, ¿alguien lo tiene? ¿Sí, hermana Bárbara? Adelante, hermana. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volveréis a mí, dice Jehová. Gracias, hermana. Dice ahí, ¿verdad? Os trastorné. Está hablando Dios, hermanos. Jehová Dios, cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Se está hablando Jehová y dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Entonces está hablando Dios, pero se está haciendo referencia a alguien más. Y luego sigue diciendo el mismo texto, hermanos, allí en el versículo 11. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Y nuevamente afirma ahí que quien está hablando dice Jehová. Entonces Jehová mismo está haciendo referencia a alguien más. Y no es que haya más deidades, hermanos, sino que Dios, hermanos, una manera en la que hablaba y respondía o le hablaba a las personas era hablando él mismo, pero haciendo referencia a Dios. Pero ¿cómo hace referencia? A Dios, y Él es Dios, hermano. Bueno, eso pudiera haber dicho, os trastorné como cuando yo, Dios, trastorné a Sodoma y Gomorra y fuiste como tizón escapado del fuego. Pero no, hermanos, Él hace referencia a Dios siendo el Dios. Zacarías 3:2, vamos a un texto más y aquí terminamos la introducción de este día. Zacarías 3:2, hermanos, vamos ahí. Antes de acabar el Antiguo Testamento está Zacarías 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Dice así: y dijo Jehová a Satanás, ¿qué dice, hermanos? Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Nuevamente. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Ahí, hermanos, Dios pudiera haber dicho, y dijo Jehová a Satanás, yo te reprendo, oh Satanás, yo te reprendo, yo que he escogido a Jerusalén, te reprendo. Pero nuevamente es Dios, hermano, haciendo referencia a alguien más, hermano. Y pudiéramos hablar y hablar, hermanos, acerca de este asunto y de muchos temas más. Y solamente quiero concluir con un ejemplo, del que algunos dicen es que es una manera de hablar. No, pero solamente Dios habla así. Mira un ejemplo, Salmos 16:1, vamos ahí. Nunca le creo a un pastor cuando dice que ya va a acabar, pero ya me lo acabo. Salmos 16:1. Dice la Biblia, hermanos: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Luego dice, hermanos: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Sabe, hermanos? Casi todos los salmistas, los profetas, cuando hablaban de sí mismos, mencionaban algo interesante, que es hablar de su propia alma, ¿no? O sea, cuando hacían referencia hacia ellos, mencionaban su alma o su ser interior. Entonces, la manera de hablar en la Biblia, en diversos versículos, cuando se hacía referencia a la misma persona, teniendo en mente cómo Dios hace referencia, pero a otra persona, es de, por ejemplo, este salmo, y vamos a ver uno más, 42:5, para que podamos ver eso otra vez. 42:5. Dice una vez más el texto: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle,
salvación mía y Dios mío. Cuando los salmistas, los profetas, se hablaban a sí mismos, hermanos, ellos hacían referencia a su alma, y era una manera poética de hablar, hermanos, y era un lenguaje que se utilizaba, como dicen los rabinos judíos y eruditos hebreos, hermanos, utilizaban esa manera de hablar hacia ellos mismos. Pero no es la poesía que vemos en los textos anteriores, en Zacarías, en Amós, y ahí que vimos nosotros en Job. No es lo mismo, hermano. Acá vemos Dios hablando como persona y hablando de Dios refiriéndose a alguien más, hermanos. Cuando si fuera una expresión como la que dicen esos eruditos, hubiera hablado de sí mismo, como lo vemos en los Salmos. Entonces, hermanos, Dios, hermanos, en su palabra, y ahora también en los Salmos, nosotros vamos a encontrar una expresión hablando Dios mismo, pero vamos a encontrar, hermanos, algo interesante. Concluyo en el 45:6. Aquí terminamos y oramos, hermanos. Dice así, hermanos: cuando Dios habla a sí mismo, o cuando Dios está hablando de sí mismo, hermano, como a otro, podemos encontrar en las Escrituras, hermanos, este texto a donde Dios, ¿verdad?, está interactuando con alguien más, con otra divinidad. Salmo 45, 6 y 7 dice la palabra de Dios: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, escucha esto, hermano: te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dice el 7: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y acá nosotros podemos ver, hermanos, esto se conecta al libro de Hebreos, en un texto, no vaya ahí, pero que dice: más el Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Hebreos 1, 8 y 9. Este texto de Hebreos es el mismo que nos está hablando en Salmos, y aquí en Hebreos hace referencia a que ese texto está hablando del Hijo, hermano. Más el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Y luego dice: el Dios tuyo. Es decir, ¿verdad? Ahí nos habla del Hijo, pero acá podemos ver que está haciendo referencia, hermanos, que Él es Dios también, y Dios ungió a Dios, hermanos. Entonces, a lo mejor es un poquito con mucha información, es para nuestra mente, pero a lo que quiero llegar, hermano, y aunque no logremos entender así como, no, si ya esto ya lo puedo yo repetir a alguien más, porque para mí ha sido un tanto difícil también, pero la Biblia sí nos muestra la Trinidad, hermano. Y entre más nos aventamos a las profundidades de la teología y de todas esas doctrinas, lo digo por experiencia, nuestra mente, hermano, no va a comprender la grandeza de Dios, pero no por entenderlo como la lógica de otros grupos quieren hacer ver, ¿verdad? Es que si no lo entiendes, pues entonces no es real. No. Aunque quizás no lo entendamos, y de hecho la Biblia nos da todo el entendimiento para que nosotros comprendamos las verdades de su palabra, pero hay cosas muy profundas. Y hay un texto que dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Y ya, hermanos, hasta ahí la vamos a dejar en esa introducción. Un compañero en el colegio un día le dijo al pastor Rocha, dice, ¿por qué preguntó eso? Pero él lo preguntó: Pastor Rocha, entonces, si Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios y hay Dios Padre y la Trinidad, todo esto, él dijo esto, y casi todos le aventaron a su libreta y su Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, la Trinidad se deshizo. Y el pastor Rocha nada más dijo: mira, amigo, eso es sagrado, no te metas en eso, ahorita es el primer año y no vamos a hablar más. Él hablaba lógicamente, hermano, no va a meter al asunto, pero la Trinidad no se deshace, hermano. Sí, es la esencia de Dios, pero él quería entender, hermanos. O sea, literalmente, que le explicaron con peras y manzanas qué pasó. Y de hecho, hermano, también la salvación es un misterio, hermano. Y la revelación de Cristo también, o sea, es algo maravilloso. Hay un libro del cual yo estoy tomando mucho, se llama Dios de Misterios. Si usted
quisiera algún día adquirirlo, pregúnteme a mí, yo se lo puedo conseguir. Y habla de eso trata el libro de los misterios que vemos en la Biblia. Es algo muy hermoso. He tomado varios libros en esta semana para poder yo meter en mi mente cosas. Yo espero que lo que hablo les pueda ayudar a ustedes, me puedan entender. Y si no me entienden, hermano, díganle a Dios que me dé más sabiduría. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a amar tu palabra, a honrarte con nuestras vidas.